Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta cápsula del Instituto Mavens. Estamos con Elisa Romano, psicóloga, y pues bueno, ¿quieres presentarte, Elisa? Sí, yo soy psicóloga, soy feminista, antipatriarcal, soy una mujer cisgénero bisexual, utilizo el pronombre ella y soy una mujer neurodivergente, y utilizo todo esto para presentarme porque pues creo que a veces la profesión no es lo único que nos define y que todo esto es la forma en la que nos aproximamos al mundo. ¿Tú trabajas para hacer campañas con organizaciones o con instituciones para generar espacios incluyentes, ¿no? ¿Qué involucra un espacio incluyente o por qué es importante tener espacios incluyentes en estos lugares? Bueno, un espacio incluyente es un espacio que sea seguro para todas las personas, ¿no? En este caso, siempre hay un debate sobre qué es la inclusión o para quién está siendo incluyente, ¿no? Y la inclusión se define dependiendo al tipo de población que tú quieras abordar. O sea, si tú vas a hacer, o sea, siempre incluso sale, ¿no? Como de, la verdadera inclusión es que haya todas las personas sepamos hablar lengua de señas, ¿no? O todas las personas, o que todos los letreros estén en braille. Y es como, claro, esa es una inclusión para las personas con esta discapacidad, con esta diversidad sensorial. Pero si estamos hablando de personas de las poblaciones LGBT, pues entonces van a ser otras medidas. Y no es que una inclusión sea más que la otra, sino simplemente va a ser diferente. Porque entonces yo no podría decir como de, pues entonces a las personas de las poblaciones LGBT pues hay que ponerles todo en braille porque es incongruente o no es una medida. O hay que ponerles rampas a las personas ciegas porque es incongruente, ¿no? O adaptaciones curriculares como para las personas que utilizan, que tienen alguna neurodivergencia, porque va a ser completamente incongruente. Entonces, la inclusión, o sea, un espacio seguro o un espacio incluyente es que el espacio sea seguro de acuerdo a la condición que tú tienes, ¿no? O sea, que tú presentas o a las necesidades que tú tienes. Entonces, en este caso, se asume que todas las personas que requieren de esta inclusión, quiere decir que de base no están en las mismas condiciones que las demás personas. Entonces, porque si estuvieran de base, pues ya no necesitarían como ser incluidas, quiere decir que están compartiendo las mismas condiciones. Cuando hablamos de poblaciones LGBT, quiere decir que se asume de entrada que son iguales a todas y entonces se supone que tendrían los mismos derechos, ¿no? Pero lo que pasa es que no. Por de entrada, una persona LGBT ya no tiene acceso a las mismas posibilidades de ser contratada o contratado que otra persona. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, ferias específicas de empleo para personas LGBT, en donde por su expresión de género no sean juzgados o juzgadas de entrada, en donde las personas estén capacitados para dirigirse a ellas por sus pronombres. Entonces, es como hacer estas adecuaciones para que de entrada ya estas personas que no están en la misma situación, como que puedan ser incluidas, ¿no? Creo que esto es muy importante porque muchas veces damos por sentado que muchas personas son incluidas porque sí, como lo dices, ¿no? Creo que he escuchado miles de veces a las personas decir, es que yo respeto a los gays o a las lesbianas o a las personas trans o lo que sea, pero en realidad no dimensionamos qué tan estructural está pues este rezago, esta distancia a esas comunidades, que genuinamente no nos percatamos de lo importante que es generar esto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo piensas que se puede generar una reflexión alrededor de eso, como con estas personas que creen que no es necesario? Bueno, primero la base del respeto es la información, o sea, porque al final yo no puedo respetar lo que no conozco, o sea, entonces incluso, o sea, podemos irnos a cosas como súper comunes que ahorita a lo mejor tienen mucho más, o sea, con las que somos más familiares, ¿no? O sea, en cuanto a etnia. O sea, yo no puedo respetar, o sea, hay muchas personas que actualmente usan trenzas sin saber que son propias de culturas afrodescendientes, ¿no? Entonces es como, pero ni siquiera por una cosa de me lo quiero apropiar, sino porque no conozco que es propia de esa cultura, ¿no? Entonces pasa lo mismo, o sea, yo no puedo no puedo decir yo respeto si no conozco por qué eres así, o sea, qué tiene que ver todo, o sea, todo lo que eres y qué conlleva. Entonces la primera cosa, o sea, lo primero que yo diría es, la base del respeto es interesarme por ti
y conocerte. Si no, solo te estoy ignorando. O sea, solo te estoy metiendo en una cajita y mientras no me molestes está bien. Y entonces no nos estamos como intercambiando como sociedad. Entonces como que creo que esa sería la primera, como decir, por eso hay como esta diferencia entre la tolerancia y el respeto, ¿no? A pesar de que sí, la tolerancia como valor siempre nos enseñaron que era este intercambio multicultural, bla, 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 pero realmente, o sea, en lo práctico, la tolerancia es como, mientras no me molestes, exacto, yo me sigo de largo y todo bien, ¿no? Pero realmente es esta reflexión sobre si me interesa saber de ti o me interesa solamente que no me molestes, ¿no? Porque entonces cuando llegamos a las empresas o cuando llegamos a las escuelas y le decimos como, oye, pues vamos a cambiar un lenguaje neutro, ni siquiera bueno, como rápido es un lenguaje binario o no binario. El binario es el que utilizamos todo el tiempo con el O, con la O y con la A, ¿no? El no binario es el que utilizamos con la E. O el que utilizamos neutro. O sea, por ejemplo, el alumnado es un lenguaje neutro, no necesariamente tenemos que decir les alumnos. Entonces, ese tipo de cosas como que ya implican una sensibilización en el que es, bueno, si no me molestas, todo bien, ¿no? Pero si ya implica, o sea, como que algo que tengo que hacer, ya hay como un problemilla. Entonces, pues justo como que parte de esta, o sea, creo que parte de la sensibilización es que sí tenemos que involucrarnos en conocer más sobre estas poblaciones y que este conocimiento no tiene que a fuerzas venir, o sea, digo, Google ya tenemos al alcance de nuestra mano y que no siempre tiene que venir de preguntarles a las poblaciones, porque pues tampoco, o sea, muchas veces es revictimizante estarles preguntando a las poblaciones como, ¿y por qué eres como eres? ¿Y qué? O sea, y cuéntame tu historia, y esto, y lo otro. Y entonces, pues también es insensibilidad, porque pues también a nosotras, o bueno, a las personas que no pertenecen a esas poblaciones, pues tampoco te están examinando todo el día sobre eso, ¿no? Claro. Creo que mencionaste algo muy importante porque a veces creemos que las personas nos deben cosas, ¿no? Nos deben explicaciones. ¿Por qué eres así? ¿Por qué decidiste ser esto? ¿Por qué decidiste ser aquello? ¿Por qué te gustan las mujeres, los hombres, etcétera, etcétera? Y creo que es algo muy importante comprender que pues cada persona es diferente y creo que de eso va tantito, ¿no? También. En tu semblanza hablaste de que eres feminista y de que también trabajas temas como de mujeres, no solo disidencias, y quisiera preguntarte ¿qué piensas de este conflicto que hay entre el lenguaje incluyente y como este gran tema del borrado de mujeres, ¿no? Como utilizándolo. Sí, y yo, agarro. Pues primero, el lenguaje es la forma en la que nosotros organizamos el mundo. O sea, estudié también, o sea, una parte importante de mi carrera fue la neuropsicología y entonces nuestro cerebro funciona a base del lenguaje. Entonces, literalmente así estructuramos el mundo neuronalmente. Entonces, no podemos comprender el mundo sin lenguaje, por eso el lenguaje importa. Por eso cuando utilizamos la E y cuando nombramos las cosas, nuestro cerebro cambia de configuración, nuestras neuronas cambian. Entonces, por eso es importante, partiendo de ahí, nombrar las cosas. Ahora, justo me parece una lucha que yo de manera constante hago porque hay una cosa que es como la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad es el hecho de que a las personas nos atraviesan múltiples características y no nada más una. Es decir, nos atraviesa la edad, la etnia, el color de nuestra piel, nuestro sexo, nuestro género, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues justo a las mujeres no nada más nos pueden vulnerar por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de tener un estrato sociocultural, un estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, hay una creencia de un feminismo privilegiado blanco que se cree que la violencia mayor, o sea, la violencia más grande que puedes tener es por el hecho de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Y que hay un argumento detrás de que ser mujer tiene una relación con tener o con nacer con vulva, lo cual es un problema porque hay muchas mujeres cuyos cromosomas pueden ser XX que no comparten esa característica. O sea, de base es un argumento biologicista, reduccionista, que no contempla todas las dimensiones de las personas y que además no se sustenta como en todos los casos. Entonces ni siquiera es un argumento lógico. Y que además es el argumento que utilizan los hombres para violentar a las mujeres. O sea,
como mujeres nos hemos quejado y nos estamos luchando porque los hombres no nos reduzcan a un objeto, y como mujeres, al reforzar que las mujeres somos mujeres por tener vulva, nos estamos reduciendo a un objeto. Entonces, pues al final como que no podemos utilizar un argumento con el cual estamos luchando en contra para hacer menos a otras personas, porque pues estamos cayendo como en una completa falta de lógica. Pues entonces para mí queda completamente desechado ese argumento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mujeres trans, se dice que las mujeres trans no vivieron las mismas violencias que vivieron las mujeres cisgénero, porque las socializaron como hombres desde niñas, ¿no? Y eso es cierto. Las mujeres trans no vivieron las mismas violencias que mujeres cisgénero, pero vivieron otras, y vivieron infinitas, y probablemente, o sea, son diferentes, ¿no? Aquí no me gusta nunca esta cosa del violentómetro, ahorita hablamos de él, pero vivieron diferentes violencias, y eso no quiere decir que sean más ni menos, sino simplemente fueron diferentes, y no quiere decir que nacían en un privilegio, todo lo contrario, tuvieron que luchar contra un sistema que les dijo que tenían que ser de una forma con la cual no se identificaban, y entonces sucedió eso. Ahora lo que estamos haciendo es justo como con este lenguaje, como cambiar o implementar este lenguaje, es visibilizar a estas mujeres que habían sido invisibilizadas a lo largo del tiempo. Entonces no estamos borrando a las mujeres que ya existen, al contrario, estamos visibilizando a todas las mujeres, ¿no? O sea, incluso de hecho cuando hablamos como poblaciones LGBT, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de feminismos, estamos nombrando la pluralidad que hay, y ya no hablamos como feminismo como uno solo, ya no hablamos de una mujer como la que así blanca, guapa, literata, como iniciaron, exacto, sino que ya hablamos de toda esta pluralidad. Entonces, esta lucha al final es incongruente, o sea, de base no tiene lógica, todo está mal ahí. Y que al final es ese esfuerzo desperdiciado, porque realmente sí es contrario a la noción de derechos humanos, porque le estás negando la libertad a esas otras personas. Y el punto, o sea, algo que sí me gusta recalcar es que hay quien dice que esos no son feminismos, ¿no? O sea, que eso no es feminismo. Pero el feminismo es imperfecto. Entonces, el feminismo, o sea, como tal, nació en una élite europea de mujeres que esclavizaban a otras mujeres, que eran blancas, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí es un feminismo, desafortunadamente, pero es un feminismo que tiene una noción contraria a los derechos humanos, y que es importante que se enuncie como tal, y que por eso es también importante decir como, yo no me identifico con eso, pero reconozco que no es perfecto. Claro. Yo mencionaba esta pregunta porque creo que es muy importante tener en cuenta todo esto para generar espacios verdaderamente incluyentes, ¿no? Creo que lo que mencionas es muy importante, o sea, no solo las mujeres somos importantes para incluir, sino también otras personas, y no por mencionar una o por no nombrar nosotras nada más, pues creo que no, por eso se borran, ¿no? A personas. Y creo que es muy, muy importante también mencionar o recalcar lo que dijiste. Me parece como un comentario muy, muy acertado de tu parte, como que menciones todo esto, ¿no? Como un círculo de intersecciones, como de feminismos, como de todo es un matiz, ¿no? O sea, porque a veces estamos muy acostumbrados a ver como todo blanco y negro, y en realidad es un todo, ¿no? Como lo mencionas tú, como este hecho también de pensar en que las mujeres pues también podemos ser agresoras, ¿no? Y creo que eso es importante, justamente como lo dices, ¿no? Creo que para comenzar a hacer reflexiones acerca de espacios o acerca de nuestros círculos o lo que sea, también debemos asumirnos como no las únicas víctimas del mundo, ¿no? Y claro, también salirnos de esa posición también ya, ¿no? Que creo que nos da más posibilidades que solo asumirnos como las más desprivilegiadas, ¿no? Desprivilegiadas, y que somos las peores y que nuestra vida ha sido horrenda. Bueno, pues no, también hay muchos otros matices que pueden acompañarnos y que no por eso somos borradas, ¿no? No por eso claro, las personas, o sea, no tiene ninguna lógica, y me parece muy, muy, muy chido que hayas como mencionado todo esto, ¿no? ¿De qué forma has visto con estos cursos que tú das en organizaciones, en instituciones, los cambios? O sea, ¿crees que los cursos han ayudado de alguna forma personal o institucional
¿Cómo son los cambios que has visto? Sobre todo. Sí, lo quiero rescatar como esta parte de que asumirse como violentador es más difícil que asumirse como víctima. Claro. Porque al final hay una resistencia como del opresor a recibir toda esta información. Entonces, si no tenemos en cuenta este insight de que asumirte como violentador es fuerte, no vamos a avanzar. Porque entonces si yo llego y le digo al director, oye, tú eres un tal por cual porque no tienes espacios, claro, no cubres la cuota y esto, y todo has hecho mal y tal y tal y tal, claro. Pues claro que no va a querer, no va a querer crear espacios, no va a querer esto, no va a querer lo otro, o sea, o que justo, o sea, como que se vuelve una pelea de géneros, ¿no? O sea, se vuelve esto, o sea, como solo confrontativo. Defensivo, ¿no? Exacto, entonces, porque es normal, o sea, hasta cuando a uno le dicen sus errores, lo primero que dices es, no es cierto. Claro. Entonces, como que justo la parte de crear estos espacios es a partir de la sensibilización, o sea, de contar estas historias primero, o sea, contar historias de las personas LGBT, que las escuchen, y también de hablar en un terreno neutro, o sea, de primero generar estos conceptos básicos, ¿no? O sea, te voy a explicar desde cero cuál es la diferencia entre género y sexo, ¿no? O sea, básico. ¿Qué es orientación sexual? ¿Qué es expresión de género? ¿Por qué la orientación sexual puede ser atracción afectiva y atracción física? O sea, como cosas muy, muy básicas, para que entonces tú ya no veas como un ente raro a eso que te estoy contando, sino que ya lo veas como una persona, y entonces tú ya empieces a quitar como tu barrera que tienes frente a eso desconocido. Y entonces justo estos cambios se dan a través de eso. O sea, primero, algo que influye mucho es que haya personas dentro de estas poblaciones en espacios de toma de decisiones. O sea, cuando hay mujeres, cuando hay poblaciones LGBT en estos espacios, influye porque hay quienes están impulsando desde dentro. Si no hay personas, que hay aliados. Otra cosa que es un factor de éxito, cuando hay ERGs, que son grupos de interés de empleados, como dentro de las empresas o dentro de las organizaciones, o que estas empresas estén persiguiendo como estos sellos de socialmente responsables, mejores empresas para trabajar, porque ya tienen como un objetivo ligado a algo, ¿no? Entonces como que eso ayuda. Son como factores que ayudan. Y sí hay un cambio, pero al final también hay veces que se queda solo como en un sector muy privilegiado esa información, o sea, a lo mejor sí, claro. Tú ves que esas empresas están afiliadas como a un grupo, o sea, como que sí tienen el sello de mejor lugar para trabajar, no sé qué, tal banco. Pero pues hay 52,000 cajeros, 52,000 sedes de ese banco. Entonces, la persona que está en Cholula, Puebla, atendiendo en una ventanilla, tal vez esa persona no recibió la capacitación. Y al final, todas esas personas siguen siendo personas. Y las personas pueden ser homofóbicas, pueden ser transfóbicas, pueden ser racistas, clasistas, etc. Entonces, al final, como que, aunque sí avanza y funciona muchísimo, porque al final el trabajo y la escuela son, así como la casa, son otras esferas sociales donde se aprenden este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son muy importantes porque ahí es donde se van a aprender, ¿no? O sea, el gobierno puede ser y hacer lo que quiera, pero realmente la iniciativa privada o estos espacios de trabajo es en donde se van a manifestar estos cambios, porque ahí es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero pues finalmente justo queda eso, o sea, quedan las personas que pueden seguir replicando estas conductas, pero pues justo a veces que se permitan o que no se permitan los espacios de trabajo hace que pues justo sucedan estos cambios. Claro, en pocas palabras, sí ayuda, pero es como es un micro en el macro, ¿no? O sea, como es un pequeño paso en todos los pasos que se tienen que dar, pues porque, como lo dices, ¿no? Es un trabajo como de grandes organizaciones o empresas o instituciones, ¿no? Bueno, yo te quiero agradecer mucho el haber estado aquí. De hecho, creo que me siento muy afortunada, y en Avens también nos sentimos muy afortunados de poder tener personas como tan profesionales como tú, que le saben mucho, que le han estudiado mucho y que le han echado muchas ganas a la chamba. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé si podamos encontrarte en algún lugar, en alguna red social o algo así. Sí, tengo una organización desde donde doy los talleres que se llama Indecidibles.
Ahí damos acompañamiento a víctimas y talleres gratuitos. Y mis redes personales, soy Eli Romano Z. Y muchas gracias y felicidades por este proyecto. No, al contrario, felicidades por el tuyo. Y muchas gracias por la chamba. Esto fue una cápsula más en Mavens. Y pues les esperamos la siguiente semana.